Ponte los guantes, cuñada todopoderosa, o quieres que te rompa el brazo y te mande al hospital enfrente de esa mocosa que tienes por hija. Bruno me lanzó esas palabras junto con un par de guantes de MMA que cayeron justo en la punta de mis botas. Detrás de él, su padre soltó una carcajada tan fuerte que pareció sacudir el aire caliente de la tarde. Enséñale a esta pobre soldado quien manda aquí, hijo. Que aprenda que en este barrio mi dinero es la ley. Yo me quedé completamente quieta sobre el pasto, mirando a la gente que se suponía era mi familia, ansiosos por aplastarme a mí y a mi hija enfrente de todo el vecindario. Soldados extraños en el otro lado del mundo tomaron balas por mí. Aquí, mi propia sangre me clavó el cuchillo más profundo que jamás sentí. No tenía ni idea de que arrinconar a una oficial de operaciones especiales no era un acto de poder. Era una sentencia de muerte para su imperio de arrogancia. Antes de contarte cómo terminó todo esto, dale like a este video, nada más si sientes que esta historia te representa, y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Pasé 10 años en zonas de guerra, en bases tan metidas en territorio hostil que los helicópteros de suministro ni siquiera aterrizaban, solo lanzaban las cajas por la parte de atrás y se iban antes de que empezaran los disparos. Gané mi rango un despliegue a la vez, una situación límite a la vez. Mayor del ejército, especialista en evaluación de seguridad de operaciones especiales. Mi trabajo era ver las amenazas antes de que existieran, leer a la gente como un cirujano lee una radiografía, y resolver los problemas con el menor ruido posible. Era buena, la mejor, según los hombres y mujeres que me vieron trabajar bajo fuego y aún así pedían estar en mi equipo la siguiente vez. Pero cuando volví a mi casa, en un tranquilo fraccionamiento de Monterrey, guardé todo eso bajo llave. Mis medallas terminaron en una caja fuerte del closet, debajo de una bandera doblada. Le dije a todos, incluso a mi propia hermana, que era una empleada de oficina en la secretaría, un puesto sin importancia para una mujer sin importancia. Ese era el plan. Borré cada rastro de quien realmente era porque me quedaba una sola misión que pesaba más que cualquier misión de combate, criar a mi hija Camila en paz. Cada mañana seguía el mismo patrón. Servía café negro en una taza descarapelada, me recargaba en la barra de la cocina y miraba a Camila por la ventana, corriendo tras el gato del vecino o construyendo algo con ramitas cerca de la barda. Viejos instintos que uno nunca apaga, ni siquiera en un fraccionamiento donde la mayor amenaza debería ser un perro callejero. Esa paz me duró exactamente 4 meses. La primera señal fue una fila de camiones de mudanza a las 6 de la mañana, seguidos por una camioneta negra con vidrios polarizados que brillaba como una advertencia. Ricardo Salinas había comprado la mansión junto a la mía. En 48 horas, esa propiedad se convirtió en la frontera entre dos mundos completamente distintos. Ricardo Salinas, dueño de una empresa de logística y transporte, se había hecho millonario comprando empresas pequeñas durante la crisis. Era de esos hombres que confunden tener cosas caras con ser alguien importante. Su hijo Bruno bajó de una camioneta y empezó a meter equipo de gimnasio al garaje. Bruno era el esposo de mi hermana Daniela, quien se había casado con la familia Salinas 2 años atrás, cambiando nuestro apellido por dinero y un estilo de vida que jamás hubiera podido construir sola. Bruno tenía 24 años, más de 100 kilos de músculo inflado por esteroides, y se movía como un hombre al que nunca nadie le había dicho que no. Esa misma tarde encadenó un costal de box justo contra la barda que compartíamos, y cada golpe hacía vibrar mi ventana de la cocina. Yo tomaba mi café y observaba su postura, su guardia baja, sus pies mal plantados. Un hombre entrenado para verse peligroso frente a un espejo, no para sobrevivir contra alguien entrenado para neutralizar amenazas en la oscuridad. Mi hermana llegó un jueves sin avisar, caminando por mi casa como si el mundo entero le perteneciera. Habló 20 minutos sobre la remodelación de su baño, mármol italiano, tina importada de Europa. Mientras hablaba, sus ojos recorrían mis cortinas de segunda mano y el refrigerador cubierto de dibujos de Camila. «Sabes, Valeria, podrías tener tanto más si le echaras ganas. Ese sueldo de gobierno no te está ayudando en nada». Yo no dije nada. 4 segundos de respiración. Mi pulso se mantuvo tranquilo. No le di el gusto de verme reaccionar. Bruno empezó a adueñarse de la cuadra entera, empujando vecinos de la banqueta, tirando cosas, y nadie decía nada. Hasta que una tarde de julio,
Mientras Camila lavaba mi camioneta cantando una canción en la radio, Bruno cruzó la barda sin decir palabra, metió el brazo por la ventana y arrancó la perilla del radio de un tirón. La avienta al piso mojado y le gruñe a mi hija: música de porquería, bájale la próxima vez. Camila se quedó congelada, temblando, con la esponja cayendo de su mano. Yo estaba a 6 pasos, adentro de la cocina. Escuché el golpe. Vi su cara a través del vidrio. Mi sistema de alerta pasó de verde a rojo en menos de un segundo. Caminé despacio hacia la barda. Bruno, acabas de cruzar una línea. No vuelvas a tocar mis cosas ni a amenazar a mi hija. Mi voz salió completamente plana. Él se rió. Me sacaba 20 centímetros y 40 kilos. ¿Qué vas a hacer? Demandarme. Pobre vieja viviendo de un sueldo militar de lástima. Se dio media vuelta con ese caminar de quien cree que el mundo siempre se hace a un lado por él. No lo perseguí. Abracé a Camila hasta que dejó de temblar, pero por encima de su hombro seguí viendo a Bruno alejarse, riéndose, jugando con la perilla rota como si fuera un trofeo. En ese momento lo puse en mi lista de objetivos. Semanas después, en una fiesta que Ricardo organizó para presumir un trofeo barato que Bruno había ganado por default en un torneo amateur, Bruno encontró a Camila y sus amigas estudiando en el jardín. Empezó a lanzar patadas giratorias que rompían las ramas de mis lilas, las que planté el año que nació Camila, solo para lucirse frente a un grupo de niñas de 11 años. Mi celular vibró. Mamá, nos está asustando. Salí. Caminé hasta la barda sin prisa. Llévate tu circo a otro lado, Bruno, estás molestando a las niñas. Mi voz fue una navaja envuelta en algodón. Su ego explotó. Cruzó la barda en 3 pasos, y me tomó del cuello de la playera, levantándome del piso. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Te puedo romper el cuello ahora mismo. La memoria muscular tomó el control. Giré la cadera, tomé su muñeca, presioné el nervio de su antebrazo y le extendí el codo más allá de su límite natural. Bruno cayó a la hierba como si le hubieran desconectado las piernas, su brazo temblando sin control. Solté la llave, di 2 pasos hacia atrás y puse cara de sorpresa. ¡Ay Dios! Ten cuidado, Bruno. ¿Te tropezaste con una raíz? Lo grité lo suficientemente fuerte para que las niñas escucharan, porque mi cuerpo había bloqueado el ángulo de visión de cualquier testigo. Parecía que se había caído solo. 1 hora después tocaron mi puerta con tanta fuerza que el cerrojo temblaba. Era Ricardo, rojo de furia, con Bruno detrás sobándose el brazo, y justo atrás, con los brazos cruzados y la mirada indiferente, mi propia hermana Daniela. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima a mi hijo?, gritó Ricardo, escupiendo saliva contra el marco de la puerta. Revisa tus cámaras. Bruno me atacó primero. Yo solo di un paso atrás y él se tropezó solo. Mi voz no tembló. Ricardo no quería la verdad. Quería dominio. Escúchame bien, soldado de cuarta. Tengo dinero y poder en este vecindario. Te voy a demandar hasta quitarte esta casa. Dejé que las palabras cayeran al suelo detrás de mí, y entonces miré directamente a mi hermana. Esperé. Le di todas las oportunidades del mundo para defenderme. Daniela puso los ojos en blanco. Ya deja el drama, Valeria. Estás celosa porque mi esposo y yo somos más ricos que tú. Algo dentro de mi pecho se volvió ceniza fría. Mi hermana acababa de firmar mi sentencia con tal de quedarse con un piso de mármol calientito. Cerré la puerta en sus caras. El cerrojo sonó como el cerrojo de un rifle. El día del Día de las Madres. Todo el vecindario estaba reunido para la carne asada anual cuando los Salinas llegaron marchando por la calle, Bruno al frente con las manos vendadas, 4 amigos de su gimnasio detrás. Me localizó desde 30 metros y avanzó empujando a un niño que se le atravesó. La música se detuvo. Todas las miradas se voltearon hacia el centro del jardín. Bruno se paró frente a mí y tiró los guantes a mis pies. Ponte los guantes, cuñada todopoderosa. A ver si esa trampita barata te vuelve a funcionar. Te reto aquí, frente a todos. Ricardo se rió desde el fondo, aplaudiendo a su hijo para que golpeara a una mujer frente a los niños del barrio. 40 personas se quedaron congeladas. Y entonces vi a Camila, al borde del jardín, blanca del susto, mirándome como la única persona que le había hecho sentir alguna vez que estaba a salvo. Supe en ese momento que si retrocedía, el terror psicológico contra mi hija jamás terminaría. Me quité la chamarra, la doblé sobre la banca. Una sola regla,
le dije sin parpadear. Cuando quieras rendirte, quédate en el suelo. Bruno se lanzó con una combinación de golpes que a cualquier persona normal le hubiera arrancado la cabeza. A mí me llegó en cámara lenta. Su golpe pasó a 15 centímetros de mi cara. Antes de que pudiera reaccionar, usé su propio impulso en su contra. Se tropezó, casi cae de bruces. Lo intentó de nuevo con una patada giratoria, pero al girar me dio la espalda un segundo completo, una eternidad en combate. Enganché su tobillo, empujé su omóplato, y su cuerpo giró en el aire antes de caer con un golpe seco que sentí en mis propias rodillas. Se quedó sin aire, boqueando como pez fuera del agua. Me subí encima, deslicé el antebrazo sobre su nuca. «Toca el suelo, Bruno», susurré a 3 centímetros de su oído, «que tu papi vea lo que es un perdedor de verdad». 5 segundos después, su mano temblorosa golpeó la tierra 3 veces. Todo había durado 90 segundos. Ricardo se lanzó hacia mí gritando groserías. Me planté firme. «Da un paso más, Ricardo, y te trataré como una amenaza directa». Se congeló a medio paso. Sacó el celular temblando. «Voy a hacer que te pudras en la cárcel, psicópata». 2 patrullas llegaron en 7 minutos. Ricardo tomó al oficial del brazo gritando que yo era una veterana con estrés postraumático que había atacado a su hijo sin razón. Pero antes de que yo dijera una sola palabra, don Tomás, mi vecino de 72 años que había vivido en esa calle más tiempo que los árboles, dio un paso al frente. «Eso es mentira», dijo con voz firme. «Bruno la atacó primero. Todos aquí lo vimos». Y junto a él, un chico de 16 años levantó su celular con un video completo, sin cortes, de todo lo que había pasado. El oficial vio el video 12 segundos, se lo devolvió al muchacho y volteó hacia Ricardo con otra cara completamente distinta. «Si alguien se va esposado hoy es su hijo por agresión. Llévenselo a su casa ahora mismo o los detengo a los dos por alterar el orden». Ricardo, humillado frente a toda la cuadra, arrastró a su hijo hacia la calle, pero antes de irse se volteó una última vez. «Esto no se queda así, Valeria. Voy a averiguar dónde trabajas y voy a destruir tu carrera militar. Tengo dinero y poder que ni te imaginas». Y cumplió su palabra. En menos de 72 horas contrató a un investigador privado que se estrelló contra un muro de expedientes clasificados, porque en mis papeles yo solo era una empleada administrativa sin fotografía ni historial. Pero Ricardo tenía otra carta bajo la manga. Su empresa estaba a punto de ganar un contrato millonario de logística militar. Usando contactos políticos, consiguió una llamada directa con el general a cargo de las adquisiciones federales, y ahí exigió mi despido inmediato, amenazando con retirar su oferta de 40 millones si no me corrían. 10 minutos después mi celular seguro, el que solo suena cuando llama a alguien del más alto mando, timbró en mi cocina. «Valeria, un tal Ricardo Salinas me acaba de exigir que te despida», dijo el general, soltando una carcajada que retumbó como piedras rodando dentro de un tambor de metal. «Dejé que agotara toda su arrogancia», continuó, «y entonces le informé que tú eres la oficial encargada de evaluar el expediente de seguridad de su propia empresa. Su llamada amenazándote es un conflicto de interés y una violación federal. El contrato de 40 millones se destruyó por completo, y con él cada certificación de la empresa de Ricardo quedó marcada permanentemente en las bases de datos federales. Ningún gobierno volvería a contratarlo jamás». El video de Bruno rindiéndose en 90 segundos se volvió viral en cada grupo del vecindario en menos de 48 horas. Su maestro de artes marciales, después de ver el video 3 veces, lo citó al gimnasio frente a todos sus compañeros y le quitó el cinturón negro con 6 palabras: «Quedas fuera de este gimnasio». Bruno no salió de su cuarto en 3 días. La empresa de Ricardo entró en caída libre esa misma semana. Los inversionistas se retiraron de la noche a la mañana, los clientes cancelaron contratos citando problemas de reputación, y el banco exigió una revisión financiera completa. Mi hermana Daniela, que había elegido el dinero de esa familia por encima de su propia sangre, se encontró de pronto atrapada en un colapso financiero que jamás pudo entender ni detener. Los pisos calientitos de mármol seguían brillando, pero el dinero que los pagó se estaba evaporando más rápido de lo que ella podía gastarlo. 2 meses después, un camión de mudanzas sin logotipo esperaba frente a la mansión. Ricardo cargaba una lámpara torcida, Daniela llevaba una bolsa de ropa sin siquiera voltear a verme,
y Bruno iba sentado en el asiento trasero con la capucha puesta, encogido, tratando de desaparecer dentro de sí mismo. Toda la calle salió a mirar en silencio mientras el camión se alejaba. Don Tomás levantó su taza de café hacia mí, un pequeño gesto, un simple asentimiento. Yo no sonreí con maldad, no dije una sola palabra. Solo entré a mi casa, me senté con Camila en la mesa de la cocina, y le ayudé con su tarea de fracciones bajo la luz cálida de la lámpara, mientras la barda que yo misma construí seguía ahí afuera, intacta, marcando la frontera silenciosa de una vida que por fin, otra vez, nos pertenecía solo a nosotras. Si crees que la verdadera fuerza nunca necesita gritar, y que el karma siempre encuentra a los arrogantes, dale like a este video, suscríbete, y cuéntame en los comentarios qué opinas. A veces las personas más calladas del cuarto son las que tienen las llaves de tu destrucción.